En la travesía fotográfica de hoy visitaremos los esteros de Liberá, el humedal más importante de Argentina y el segundo en tamaño del continente. El lugar más popular para visitar Iberá es Colonia Carlos Pellegrini. Se encuentra a una distancia de unos 350 kilómetros de la ciudad de Corrientes. Me acompañan fotógrafos que fueron alumnos míos y que abrazaron con mucha pasión la fotografía de naturaleza: Dante, Francisco y Marcela. Luego, en Iberá, se nos uniría Aide. Llegamos a Carlos Pellegrini al anochecer y a la mañana siguiente presenciamos un fantástico amanecer sobre la laguna Iberá. Poco más tarde, junto a Sebastián, nuestro guía, nos embarcamos para realizar una navegación por la laguna Iberá que se encuentra pegada al pueblo. Cada lancha que comienza un recorrido por la laguna debe registrar su actividad en el puesto de los guardaparques. Asimismo, los horarios de navegación permitidos son estrictos y todas las embarcaciones lo deben respetar. Los esteros de Liberá fueron declarados Reserva Natural Provincial en abril de 1983. El sistema Iberá se compone por una amplia red de arroyos, riachos, pantanos, lagunas y bañados que abarcan una superficie de 1.300.000 hectáreas. La laguna por la que estamos navegando tiene una profundidad promedio de unos 3 metros. Una particularidad de estas lagunas es la presencia de islas flotantes o embalsados, como aquí lo llaman. Sebastián nos explica que por ese motivo se van moviendo y las lanchas deben ir variando su recorrido. A poco de salir, comenzamos a sorprendernos con la fauna y la proximidad a la que la podíamos observar. En Iberá se encuentran dos especies de yacaré. Uno es el yacaré negro, el que vemos ahora, y el más común de observar en esta zona. Y otro es el yacaré ñato u overo, cuya población es mucho menor debido a la alta presión de caza a la que fue sometido en tiempos anteriores a que esto sea una reserva. Los yacarés son reptiles. Pueden llegar a alcanzar los 2,5 metros y a veces hasta 3 metros.
Son carnívoros y se alimentan de caracoles y peces. Es capaz de cazar otros reptiles y mamíferos pequeños en caso de necesidad, pero evita hacerlo por el consumo energético que esto implica. Y salvo en caso de autodefensa o hambre extrema, no es agresivo hacia el humano. Cuando toman sol, lo hacen con la boca abierta para regular su temperatura corporal. Otro animal muy común de observar en Iberá es el carpincho. Si bien habita en otras regiones, es difícil observarlo de cerca debido a su temor por el humano. En Iberá han perdido totalmente el miedo y se lo puede mirar a corta distancia e inclusive observar sus comportamientos. Es común verlo con un picabuey en el lomo, ave que se alimenta de parásitos externos. También llamado capibara, es el roedor de mayor tamaño y peso del mundo, pudiendo pesar hasta 70 kilogramos. Es un animal herbívoro y en su dieta puede haber plantas terrestres y acuáticas. Viven en grupos de hasta 20 animales, con un macho dominante, varias hembras y varios machos jóvenes. Se lo distingue al macho adulto por esta glándula olfativa que tiene en el hocico. Aquí vemos como otra ave, el chima chima, se alimenta, con la evidente colaboración del carpincho, de parásitos en su piel. Pero quizás el animal más esperado de ver en los esteros es este. Se trata del ciervo de los pantanos, y aquí vemos una hembra cruzando un brazo de la laguna. Es el mayor de los cérvidos de Sudamérica, de 1,10 m a 1,20 m de altura en la cruz. El macho tiene una importante cornamenta de unos 60 centímetros de longitud. Antiguamente extendido a lo largo de toda el área subtropical del continente, hoy se encuentra reducido a pequeñas poblaciones aisladas en las zonas de esteros y lagunas de las cuencas del río Paraná y Paraguay. Debido a la merma de su población por la caza, es una especie que reviste el estatus de en peligro de extinción. Fue declarado monumento natural en las provincias de Corrientes, Chaco y Buenos Aires, por lo cual legalmente tiene otorgado el mayor nivel de protección. Penosamente, a pesar de estas declaraciones y de su crítica situación poblacional, todavía es muy perseguido por los cazadores. Sin embargo, aquí en Iberá, este ciervo encontró refugio, y los que cazamos con la cámara podemos disfrutar de su magnífica estampa. Iberá
es un caso de estudio, un lugar donde ocurre uno de los fenómenos más admirables de convivencia entre humanos y vida silvestre. Este fenómeno ocurre a partir de un interesante proceso que comienza con la transformación de un medio de vida basado en la caza a otro donde la preservación de esas especies antes cazadas dan recursos al convertirse en atractivos para los visitantes. Es así que Iberá es uno de los ejemplos más notables que demuestran que un turismo bien manejado contribuye a la preservación de la biodiversidad. Hoy, aquellos antiguos cazadores, llamados mariscadores, que mataban por la carne y cuero a carpinchos, yacarés, boas, lobitos de río y ciervos, se han convertido en guardaparques e instructores de nuevos custodios de la riqueza biológica de Iberá. Colonia Carlos Pellegrini es uno de los portales de entrada a Iberá, quizás el más popular, y allí hay varias posadas y hoteles. Tal es el caso de Ñanderetá, donde conversé con José sobre varios aspectos de lo que es el fenómeno Iberá. Bueno, en principio obviamente hubo una normativa que fue que declaró esto como una reserva provincial natural, de hecho es un parque provincial desde el año 83, ¿sí? Año 83. Exactamente. Y bueno, justamente debido allá al peligro que estaban corriendo las especies, porque justamente había mucha caza, sin control obviamente, había fábrica de curtiembres, imagínate, o sea... Eso estaba en Mercedes. Exactamente. Entonces, obviamente buscaban lobito de río, carpincho incluso y demás, y eso hacía que la necesidad de proteger, ¿no? Gracias a esta ley que declara un parque provincial, se crean digamos, las reservas. En realidad son lugares puestos de guardaparques que justamente la idea era conservar y cuidar y proteger. Y se prohíbe totalmente la caza. Exactamente, es un lugar que está prohibido la caza, la pesca. La pesca por ahí se puede hacer deportiva, ¿sí? Con devolución, pero bueno, ya no es en forma con un fin económico, digamos, ¿sí? Y la conformación del cuerpo de guardaparques y demás se hizo justamente teniendo en cuenta a esta gente que conoce el lugar, llamado mariscadores, ¿no? Luego José me cuenta sobre cómo surge Ñanderetá. Ñanderetá es un proyecto familiar que fue el pionero en la zona, más precisamente en la colonia Carlos Pellegrini, que es como el portal de acceso a lo que se conoce como esteros de Iberá, ¿sí? Como se sabe, es una reserva única en el mundo por sus características biológicas, en donde tiene un área protegida de 1.300.000 hectáreas, ¿sí? Y sirve para refugio de animales que hoy día están en peligro de extinción incluso, ¿sí? Tenemos especies que están declaradas patrimonio provincial. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el ciervo de los pantanos, el aguaraguazú, el venado de las pampas, el lobito de río. Ya fueron declarados patrimonios naturales provinciales porque justamente están en peligro de extinción. Pero Ñanderetá, como le digo, es pionero en la actividad turística y está preparada como para ofrecer los servicios básicos como para que el turista pueda venir, conocer el destino y llevarse una buena impresión de este único lugar, ¿no? En el mundo. Le pregunto qué opina sobre el futuro de esta zona. Y en realidad el destino Iberá, yo creo que es un destino recién está siendo conocido, tanto a nivel nacional como mundial. Tiene que ver también con el trabajo que se hace desde el municipio. Acá hay una cámara de turismo que engloba a todo el sector, de hotelería, el restaurante, servicios. Y esa cámara está participando en todo lo que son ferias internacionales y demás, y eso hace que el destino sea más conocido. Quizás todavía esté lejos que suceda, pero Iberá, recibiendo una cantidad masiva de visitantes, no sería lo mismo. Justamente, una de las cosas que más se disfruta en estos momentos es sentir que toda esa naturaleza es para uno. Le pregunto a José
si ese es un tema de preocupación para ellos. Bueno, mire, en realidad manejar la capacidad de carga no es fácil, o sea, es algo imposible de manejar cuánta gente queremos que nos visite y cuánto no. O sea, la idea es estar preparados y tratar de minimizar el impacto. Se está haciendo algunas cosas como para justamente controlar eso. Por ejemplo, la navegación dentro de la laguna está controlada, hay turnos. Eso veíamos, muy estricto. Exactamente, hay turnos estrictos en donde tenés un tiempo determinado para recorrer el circuito que te toca y volvés. O sea, no es todo libre, digamos, como para que justamente evitar y controlar un poco más, ¿no? Iberá es un destino para aquellos que disfrutan y respetan la naturaleza. No dejar nuestra basura, no hacer ruidos molestos, hablar despacio y escuchar, porque con el oído también se visita a la naturaleza. Iberá no solo es atractivo por su ambiente acuático, que como vimos está constituido por lagunas y esteros, también lo es por sus pastizales, sabanas, palmares y selvas en galería. Para conocer esta selva, Sebastián nos llevó a recorrer el Sendero de los Monos. La selva en galería es la que rodea a los ríos en un bioma de sabana. Por acumulación de sedimentos que acarrean estos ríos, las orillas son más elevadas que el resto de la llanura. Estas lomadas se denominan albardones, y allí es precisamente donde se forma esta selva. Parte de ella puede ser inundable, y allí encontraremos unas especies de árboles, y otra parte es no inundable y proliferan otras especies. Un animal que uno espera encontrar en esta selva de corrientes es el mono aullador o carayá. Sebastián nos señala unos ejemplares en los árboles. Este es un macho joven. Aquí lo vemos alimentándose de hojas que constituyen su principal alimento. La dieta se completa con flores, frutos y semillas. Luego lo observamos moviéndose hacia una rama donde se acomodó para descansar. Este mono es nativo del centro de América del Sur y su distribución comprende el centro y sur de Brasil, este de Bolivia, gran parte de Paraguay y el nordeste de la Argentina. Cuando entramos le había mostrado lo que es la parte de la entrada, que es una selva en galería. En realidad esta selva tiene aproximadamente 2 hectáreas, en donde vive una familia de monos carayá, que son estas las que acabamos de ver. Son entre 7 o 9 monos, formados por un macho dominante con sus 3 hembras y resto de machos y hembras jóvenes. Normalmente, viste, en un grupo necesita un dominante y otros varios machos para proteger al grupo, para que no venga otros machos queriendo usurpar este lugar.
Y hoy acabamos de ver también que podemos ver corzuela, que es el guasuncho, le decimos nosotros, y entre otros animales también se pueden ver, ahora es la época de los lagartos veros, de las iguanas, posiblemente algunas culebras se pueden llegar a ver. Continuamos caminando por el sendero y unos metros más adelante nos encontramos con esta corzuela, que allí llaman guasuncho. Estábamos terminando nuestra visita a Iberá. 3 días a plena naturaleza y fotografía. Era el momento para una reflexión. Yo descubrí el mundo de la fotografía a través de tus cursos y otras cosas que fui haciendo, y paralelamente a eso me fui enamorando de la naturaleza, fui descubriendo y valorando todo lo que nos da la naturaleza. Iberá es un ejemplo que creo yo que tenemos que seguir. Es muy impresionante poder convivir con los animales de la forma en que se puede hacer acá, porque ellos no nos tienen miedo, ¿sí? Yo he caminado al lado de carpinchos, puedo ver un yacaré a una distancia muy corta, y es porque estamos aprendiendo, después de mucho tiempo sin cazarlos, estamos aprendiendo a convivir con ellos. Y me parece que es un ejemplo a seguir en todas las regiones del país. Bueno, Iberá, la verdad que lo resume en una sola palabra, un paraíso. No pensaba que podía encontrar tanta diversidad de especies, tanta cultura de preservación en la gente, la organización, los paseos en bote, en los senderos. La verdad que para todo fotógrafo es un verdadero paraíso poder venir acá y encontrar las variedades de mamíferos y de aves. Gratamente sorprendido con Iberá. Bueno, para mí Iberá ha sido un redescubrir la naturaleza, redescubrir porque ya estaba cerca de la naturaleza, pero esto me acercó mucho más. Ha sido un nuevo despertar para los sentidos, para los 5 sentidos, y lo que me ha llamado mucho la atención ha sido el conocimiento que tiene la gente del lugar sobre las especies animales y de la flora, muy comprometida con el medio ambiente, muy comprometida con el turismo también, un turismo respetuoso porque acata las normas de todo lo que está previsto acá para mantenerlo al espacio. Paisaje bellísimo, gente hermosa. Me gustaría volver con un poquito más de experiencia para seguir disfrutándolo y aprovechándolo. Para mí estoy muy impresionada porque vi la conservación y el cuidado de la naturaleza y de lo autóctono de una manera muy auténtica, muy comprometida. Me asombré también muchísimo con la conciencia del lugar y con el respeto del espacio, de este espacio, pero creo que en este sentido las personas del lugar son un ejemplo, dan el ejemplo. Esas son las 2 cosas que me llevo. Una maravilla, preciosísimo, más de lo que me imaginé. Lo que ocurre en Iberá no es casualidad. Es el resultado de una planificación y toma de conciencia de gobiernos, de organizaciones ambientalistas que aportan conocimiento y recursos, y sobre todo de la población local, sin cuya determinación no hubiese sido posible este logro. Le pregunto a Sebastián si él considera que su generación fue la que participó del cambio. Y yo creo que sí, porque imagínate, yo empecé ya casi a los 15 años a involucrarme a lo que es el turismo, y en ese tiempo era un grupo de 30 voluntarios, entre ellos había mujeres también, y de esos 30 la mayoría trabajan como guías de lancha, algunos guías de cabalgata, guías terrestres, artesanos también que están metidos en todo esto, y algunos como entraron como guardaparque, como me tocó a mí, por ejemplo, que trabajé durante casi 5 años como
guardaparque, que para mí fue una experiencia muy buena porque imagínate, los que eran cazadores hoy en día trabajan como guardaparque. Y yo aproveché toda esa información que ellos tienen cuando en su momento cazaban o cómo hacían las trampas o dónde se instalaba, porque gracias a ellos pude conocer todo lo que es los esteros por arriba y por abajo. O sea, verlo desde el aire, todo esto es algo impresionante. Yo la verdad que nunca me imaginé en una cosa así donde yo vivía. Yo conocía esto nada más, o sea, Pellegrini y esto. Y después, bueno, gracias a ellos, con la experiencia de ellos, fui aprendiendo un montón. Y todavía me falta, obviamente, pero bueno, yo creo que si uno quiere esmerarse, va a ir tratando de estudiar y salir adelante. Ibera sorprende, maravilla y educa al visitante que se queda con ganas de volver. Espero que ustedes hayan disfrutado como nosotros de esta maravillosa experiencia.